E chegamos à última palestra do Congresso Information Show 2021. Congresso este que, desde 2010, tornou-se aí um evento de encontro para troca de experiências, para network, né? A 27ª edição do Information Show, a 11ª aqui na cidade de São Paulo. Esse ano, excepcionalmente, estamos fazendo o evento online, o evento que sempre foi presencial, mas esse ano fizemos aí uma semana de Information Show, 5, 6 palestras por dia, conseguimos aí atingir os nossos objetivos. Infelizmente ocorreram problemas, como na última palestra, na palestra anterior, em que o pessoal da companhia Hering não conseguiu entrar, mas um problema técnico que acontece, infelizmente, nesses ambientes online. Nos comprometemos a trazer essa palestra, quem sabe num webinar nos próximos dias, para que o Klaus possa apresentar o tema que traria neste evento. São coisas que acontecem, a gente está aqui sujeito às intempéries da internet, às intempéries da eletricidade, como já aconteceu comigo essa semana também, fiquei sem luz, não pude participar. Infelizmente é isso que acontece. Se estivéssemos no evento presencial, sairíamos muito melhor. Mas a pandemia nos empurrou para essa realidade, e é com ela que nós temos que conviver e tirar o melhor proveito dela, que é o que nós estamos fazendo com esse Congresso Information Show 2021. Vamos agradecer, então, desde já a participação de todos que estiveram aqui, que interagiram com os palestrantes, mandando perguntas, comentando, agradecendo e elogiando as palestras, também aos nossos palestrantes, né, que se dedicaram a trazer aí assuntos e temas relevantes para o engrandecimento do nosso congresso, e a gente segue, né, para a gente fechar esse evento com chave de ouro. O tema será o mercado latino-americano, espanhol e português, na gestão de documentos e informações, desafios e oportunidades. Para falar sobre o assunto, nós vamos até a cidade do México, de onde fala José Luis Regueira, vice-presidente da FIEG, Foro Internacional de Empresas de Gestão de Informação. Peço que os palestrantes deixem suas perguntas no chat ao lado para que possam ser respondidas no final da apresentação. Buenas tardes, José Luis, muito bem-vindo. Espero que a sua palestra seja tão boa quanto o seu tênis, as suas partidas de tênis. Um abraço, meu amigo, agora com você. Boa tarde, meu querido amigo brasileiros. É uma honra participar deste congresso. Agradeço o convite do IMA, especialmente José Guilherme de Souza, presidente de ABInfo. Peço desculpas antecipadamente por não falo português, porém tentarei falar devagar para facilitar o entendimiento de mi presentación en español. Estoy confiado en sus excelentes habilidades con o idioma. ¿Cuál es el tema que nos ocupa hoy? La gestión de información, sus desafíos y oportunidades. Es bien sabido que los últimos años han representado un reto para la economía, no solamente de Brasil, no solamente de América Latina, sino del mundo en general. Próxima. Siguiente, ahí en esta. Les decía yo, que, queridos amigos, que en América Latina hemos tenido una clara línea en cuanto a la calidad de vida. Ustedes podrán notar que hay una diferencia entre el norte y el sur. Y en este sentido, tenemos que procurar para nuestra región explotar todas las grandísimas potencialidades. Somos un mercado probablemente de más de 500 millones de habitantes, lo cual nos hace muy apetecible para otros mercados, pero finalmente
la integración en la parte de gestión de información es muy importante. Siguiente, por favor. Había yo dicho que la economía había manejado muy bien desde que el mercado el libre mercado ha venido funcionando para establecer las leyes de la oferta y la demanda, y esto ha incidido en la calidad de vida, ¿sí? Vean ustedes, por ejemplo, los índices de alfabetización, ¿sí? Cómo implican que hay una mucho mejor calidad de vida desde el año 1976 al 2019. Y un dato duro, ¿sí?, importantísimo, es la expectativa de vida, ¿no?, que pasa en 1976 de 61.4 años al 2019 a 72.2 años. En muy poco tiempo, ¿sí?, son datos a nivel mundial, hemos hecho que, no obstante el reto demográfico, hayamos tenido una mejor calidad de vida. Siguiente lámina, por favor. Ustedes podrán ver en esta imagen, ¿sí?, una vivienda típica de un trabajador hace 200 años y ven ahora la vivienda en donde vive un trabajador hoy día. Digo, son ejemplos, ¿sí? Podrá haber diferencias, pero lo que no podemos negar es que el hombre tiene hoy día una mejor calidad de vida, ¿sí? Siguiente, por favor. Este es un ejemplo un poco prosaico, ¿verdad?, pero una de las grandes cuestiones que nos dan calidad de vida son los baños. Ustedes imagínense los baños de hace 200 años, ¿sí?, y los baños de hoy. Vean qué diferencia, ¿no? Siguiente, por favor. Sin embargo, ¿sí?, la parte del modelo económico comenzó a romperse, comenzó a resquebrajarse con la falta de equilibrios de orden internacional. Cuando cae el muro de Berlín, ¿sí?, el libre mercado, ¿sí?, hizo que los inversionistas cayeran en excesos y pidieran cada vez más rentabilidad para sus negocios. ¿Cuál fue la consecuencia? Una serie de burbujas especulativas, ¿sí?, que irresponsablemente nos llevaron a crisis recurrentes. Por mencionar algunas, la crisis del petróleo a mediados de los 80s, hablamos de la crisis del 2008 de Lehman Brothers, ¿sí?, y como gran consecuencia de esto, tuvimos a una clase media que vino bajando su calidad de vida. Siguiente, por favor. Esto dio origen a una serie de fundamentalismos de izquierda y de derecha que, en consecuencia de los cambios y romper las inercias, lo que hacen es detener el aumento de la calidad de vida, si no es que disminuirlo. Y estas pausas provocan un enojo en las masas que ojalá no implique una explosión violenta, ¿no? Pero tenemos que ser muy responsables los empresarios y tratar de hacer economía lo más rápido posible para que este tipo de riesgos no suceda, ¿no? Adelante, por favor. ¿Cómo han evolucionado los negocios? Adelante. Los negocios tenían hace 100 años una integración completamente vertical. ¿Qué quiere decir esto? Todos los procesos los controlo, todos, los administrativos, la producción, las ventas, el marketing, todo absolutamente lo controla la empresa. Poco a poco hemos venido evolucionando hacia una integración horizontal. Y esto quiere decir que las empresas cada vez más se están dedicando a la parte fundamental, esencial de sus actividades. Siguiente, por favor. Por ejemplo, hace 100 años, ¿sí?, Henry Ford y su modelo T, ¿sí?, tenían una línea de producción
en donde había un total control de los procesos, ¿sí? Y tenían una gran dependencia de sus proveedores, ¿sí? Estamos hablando de que todo lo controlaban en función de establecer cadenas rígidas, ¿sí? Y lo que no les permitía tener flexibilidad. Tan es así que tenían un solo modelo a la venta, el modelo T, y además era negro, ¿no? Esto fue evolucionando porque al entrar los otros jugadores a la competencia, comenzaron a ofrecer nuevas alternativas y comenzaron a incrementar el número de oferta de modelos, inclusive el color de los modelos, y esto obligó a irse flexibilizando, pero en una complejidad que era difícil de administrar, ¿sí? Entonces, esto nos daba a que había decenas de proveedores con muy pocos productos, miles de consumidores y un uso muy intensivo de mano de obra. Siguiente, por favor. A finales de los 90, el concepto del outsourcing comienza a llevar a las empresas hacia una integración horizontal. Y esto quiere decir que yo delego a otras empresas procesos tales como la administración, la contabilidad, el marketing, ¿no? Y me quedo solamente con los procesos esenciales, que en el caso de los automóviles sería el diseño, por ejemplo. En el caso de los supermercados sería el control de sus inventarios y la exposición de estos mismos ante los consumidores. A nadie se nos antojaría entrar a un supermercado, ¿sí? Y ver los estantes vacíos, ¿no? Entonces es un gran esfuerzo en donde implica una gran fórmula para poder concentrar grandes inventarios y controlarlos, ¿no? Y esto nos lleva a tener cientos de proveedores, pero ya con una alianza, ¿no? Miles de productos y millones de consumidores. Sin embargo, el proceso es caro porque tengo que mantener inventarios, los tengo que mantener en espacios muy caros. Imagínense, o sea, si un supermercado tiene 6 metros de altura, pues se utilizan si acaso 2 o 2,5. Y sin embargo está el espacio de las cajas, está el espacio de donde se toman los carritos, está el espacio del estacionamiento, ¿no? Y es muy caro mantener esos espacios. Obviamente, la evolución, ¿sí? Siguiente, por favor, está en los ecosistemas. Y el ecosistema hace, ¿sí?, que se enfoque única y exclusivamente a la parte esencial del negocio, ¿sí? En donde Amazon, por ejemplo, ¿sí?, su parte fundamental es tener su plataforma. De ahí parte todo. Una plataforma donde convergen los consumidores buscando productos y los proveedores encontrando retroalimentaciones para saber qué y en qué cantidad tienen que producir sus diferentes productos, ¿no? Y es increíble, pero digo, si yo le contara una persona, si me pudiera meter al túnel del tiempo y le pudiera decir, oye, vas a pedir esto por un medio electrónico y te va a llegar en 24 horas, no me creería, ¿no? Y ahora es factible, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Tenemos muchos proveedores, tenemos millones de productos y tenemos miles de millones de consumidores, ¿sí? No tenemos los inventarios, prácticamente no existe costos porque salen inmediatamente, es muy poco intensivo en mano de obra, ¿sí? El consumidor no requiere tiempo para hacer las compras o requiere mucho menos tiempo porque no se tiene que desplazar a una tienda, ¿sí? Y esto hace un ejemplo de lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, aquí la tecnología está generando consumo, que eso es muy importante. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasa con el modelo económico? ¿Qué variables tienen que cambiar
y qué variables tenemos que entender en Iberoamérica para poderlas aprovechar a nuestro favor. A ver, la siguiente, por favor. La automatización, ¿sí?, afecta grandemente o seriamente la variable esencial de la ecuación económica, que es el consumo. Si yo no tengo muchas personas, si Amazon no tiene muchas personas que compren, ¿sí?, todo este fenómeno se viene abajo. Entonces, hay algunos temores por parte de los economistas y de los grandes capitalistas en el mundo con respecto a esta situación, ¿no? ¿Y qué opciones están proponiendo? Vamos a ver algunas. Siguiente, por favor. Están proponiendo, ¿sí?, darles desde los bebés hasta los bisabuelos una renta básica universal. Esa renta básica va a garantizar el que la economía no pierda fuelle. Tenemos un problema muy importante en el sentido del compromiso que sería para tanto los gobiernos como para las grandes corporaciones afrontar esta renta básica universal. Pero si no las grandes masas de personas en el mundo no tienen capacidad de consumo, la economía no puede funcionar. Siguiente, por favor. Otra alternativa, ¿sí?, sería la propuesta de disminuir la semana laboral, ¿sí? Quizás a 32 o 28 horas, ¿sí?, para que los trabajos, ¿sí?, puedan dividirse entre 2 o más personas. Podría ser no solamente disminuir las horas semanales de trabajo, sino disminuir los días de trabajo. Una persona puede trabajar de lunes a miércoles y otra de jueves a sábado, por ejemplo, ¿sí? Siguiente, por favor. Una de las cosas que tiene muy preocupados a gobiernos y empresarios son las pensiones. Hace 35 años había una gran cantidad de jóvenes trabajando que pagaban las pensiones de los viejos. Hoy día hay muy pocos jóvenes o hay menos jóvenes trabajando y que le tienen que pagar a cada vez mayor cantidad de viejos su pensión. Entonces el fenómeno está en una crisis que puede reventar en cualquier momento y los gobiernos están muy preocupados por esta situación. Entonces, quizás tienen que pensar en medidas paliativos para no generar crisis violentas en donde anuncien, pues ahora en lugar de jubilarte a los 60 o 65 años, te vas a jubilar a los 75 y a los 80. ¿Por qué? Porque tu esperanza de vida es mayor, ¿sí? Entonces, vamos a ver a mucha gente mayor trabajando por muchos más años. Siguiente, por favor. Hablando de la región de Iberoamérica, ¿sí?, con un potencial enorme por sus vínculos culturales, sus vínculos de historia, su idiosincrasia, ¿sí? Es verdaderamente una de las regiones más importantes del mundo, muy poco explotada por su falta de vínculos. Y vamos a ver por qué. Vean ustedes, siguiente, por favor. Vean ustedes el crecimiento, ¿sí?, de la inversión extranjera. Y estamos comparando los años 2000 a 2019, ¿sí? Excepto el caso de Panamá y de Perú, la inversión extranjera en la región, claro, estamos viendo pocos países, pero en general se podría tomar así, ha disminuido. Ojo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo competitividad, ¿sí? Estamos perdiendo atractivo. Son cosas que debemos poner en la mesa de trabajo
y resolverlas. Pero ya no estamos hablando de países, no nos equivoquemos, estamos hablando de regiones. Y esta región es importante y debemos aprovechar las oportunidades. Siguiente, por favor. Fíjense qué datos tan interesantes. El Producto Interno Bruto per cápita habla también de qué tan contenta puede estar una población. ¿Sí? Y vemos que los gigantes de la región, que pueden ser Brasil y México, ¿sí?, tienen un producto per cápita menor que otros jugadores como Chile, Perú, Costa Rica y Panamá. ¿Sí? Entonces, necesariamente estos dos gigantes tienen que crecer a un mayor ritmo para poder levantar esta variable y que las poblaciones encuentren posibilidades de incremento en su calidad de vida. Siguiente, por favor. ¿Sí? La variable de inflación. La inflación es una variable que incide de manera importantísima en la calidad de vida. Y vimos a principios de este siglo cómo los índices inflacionarios son muy altos. Hay países como Argentina que no han podido controlar su inflación. Y este tema incide en la calidad de vida necesariamente de sus habitantes, ¿no? Todos los economistas dicen que las inflaciones, dependiendo del crecimiento y de factores tan importantes como el control de tasas y todo esto, deben andar por debajo del 5%, ¿sí? Y actualmente, bueno, pues vemos que ese panorama se cumple, están controlados, los bancos centrales están controlando la inflación. Siguiente, por favor. ¿Por qué digo que son los gigantes? Aquí está la muestra. Vean ustedes el nivel de reservas en dólares que tiene Brasil y México, ¿sí? Es impresionante las reservas, la riqueza que acumula Brasil en sus bancos centrales, en su banco central, ¿sí? Sin embargo, vean que la parte de producto per cápita que vimos anteriormente en estos mismos países, pues, prácticamente tienen unas reservas mínimas. El caso de Panamá casi no tiene reservas, ¿sí? Entonces, su variable económica ha sido básicamente movida por inversión extranjera, ¿sí? Y por que el Banco Central se ha enfocado en tasas de crecimiento de la economía muy altas, ¿no? Siguiente, por favor. Si hablamos del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿sí? Bueno, casi todos los países, ¿no?, han venido disminuyendo su tasa de crecimiento, ¿sí? Particularmente vean el caso de México. El caso de México tuvimos el año pasado un crecimiento negativo, ¿sí? Muy cercano a cero, pero negativo. No fue así el caso de Brasil, no fue así el caso de Chile, pero sin embargo lo que estamos viendo es que nuestras economías están decreciendo con respecto al año 2000. Y esto es por una baja, en algún momento China, los actores de los Balcanes, otras economías emergentes han estado tomando esa posición, no solamente de inversión extranjera, sino de inversión local, ¿sí? O sea, ahorita veremos cómo también los brasileiros, los mexicanos, los latinoamericanos en general también están buscando invertir en otros lados porque estamos globalizados, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí es otra demostración de por qué digo que son los dos grandes gigantes de la región. Entre México y Brasil, prácticamente el 60% de toda la inversión, captan el 60% de toda la inversión extranjera en el 2019. ¿Sí? Digamos, todavía Chile podría llegar al 70%, pero el 30% restante está en el resto de los países. ¿Sí? Siguiente, por favor. Vean qué interesante
¿sí? Es ver cómo fluyen los capitales, ¿no? Y si ustedes se centran en la parte del país vendedor, vean ustedes qué estamos manejando en América Latina, ¿sí? Brasil está vendiendo, Chile está vendiendo, ¿no? Pero hay algunos casos en donde también reciben inversiones, como es el caso de América Móvil, ¿no? Donde México, como el único actor latinoamericano, crea inversiones en Brasil, ¿sí? Pero obviamente el tema de la movilidad de capitales es un tema en donde las economías deben dar las condiciones para que sea atractivo el flujo de capitales y que haya mucho interés de parte de los inversionistas locales en ver las posibilidades de expandir su mercado regionalmente. Siguiente, por favor. Esta es otra muestra de otras compañías, de otras fusiones, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las razones que nos debe preocupar, ¿sí? En esta gráfica se ve claramente cómo vamos a tener una disminución importantísima en la inversión extranjera directa en el año 2020, ¿sí? Tiene una caída muy importante. Pero en general, noten que la tendencia, ¿sí?, viene para abajo. Entonces, son reflexiones, son datos duros que nos tienen que llevar a recomponer esta región y no pedirle a los gobiernos que lo hagan a través de tratados de libre comercio. No. Tenemos los empresarios que fomentar ese intercambio comercial, ¿sí? Y en la medida que fomentemos ese intercambio comercial, podemos atraer más inversiones y revertir el decaimiento de nuestras economías para fomentar también, importantísimo, la calidad de vida. Y con la calidad de vida, tener menos posibilidades de explosiones violentas en nuestros países. Siguiente, por favor. América del Norte, ¿sí?, América Central y en general el continente, ¿sí?, han tenido una inversión extranjera, ¿sí?, concentrada en muy pocos países, como habíamos visto. Esta es una gráfica que da una perspectiva de cómo se han ido moviendo y también se percibe que hay un decaimiento en la inversión. Siguiente, por favor. La proyección del crecimiento en la industria de tecnologías de información, ¿sí?, en general en Latinoamérica, está creciendo. ¿Qué nos está diciendo esto? Somos actores de esta parte de tecnología. Toda la gestión de información es un campo fértil de oportunidades que debemos aprovechar y debe ser impulsor del crecimiento de las economías en general. Hay algunos ejemplos importantísimos. Siguiente, por favor. De empresas como Petrobras en Brasil, como América Móvil en México, ¿sí?, que tienen pues un capital enorme, son jugadores muy importantes a nivel inclusive mundial, pero tenemos que entender, ¿sí?, que esa movilidad de capitales implica que tengamos atractivo, que construyamos el atractivo para que fluyan esos capitales y que haya cada vez más jugadores latinoamericanos de este calibre. Siguiente, por favor. Cuando vimos la evolución de los negocios, hablamos de los ecosistemas. Esta evolución, ¿sí?, siguiente, por favor, implica tener ya más actores que el que provee el producto y el consumidor. Aquí ya hay mucho más actores. Y es un sistema colaborativo, en donde esencialmente se ven tres jugadores: el proveedor,
el que es el que invierte para tener una solución en el caso de la gestión de información, el receptor, que es el especialista que implementa y en el que confía el consumidor, y el consumidor que quiere encontrar estas alternativas de transformación digital que lo lleven a ser eficiente y que siga en el juego. Las empresas que no se transformen digitalmente van a ir muriendo poco a poco. Entonces, los empresarios ya han entendido esto. Y esto es lo que nos da la oportunidad grande en el mercado latinoamericano para establecer una transformación hacia nuestros elementos de gestión de información, que son amplísimos. Del almacenamiento de muchas empresas, guardando cajas de archivo, la digitalización, los procesos de destrucción, a otros procesos que nos puedan llevar, siguiente por favor, a una mecánica de nuevos horizontes. Voy a explicar el por qué es importante en un ecosistema con un ejemplo práctico. Movistar, por ejemplo. Hasta hace 20 años, ¿sí? Los contenidos en un teléfono celular, en un teléfono móvil, pues prácticamente no eran importantes. O sea, el teléfono nos servía para comunicarnos, para hablar con otra persona, ¿sí? Hoy día, si yo no tengo aplicaciones del tipo Uber, WhatsApp o Waze, ¿sí?, pues me voy a la competencia a la que me ofrezca mayor clase de contenido. Los contenidos son importantísimos. Entonces, si esta parte de convivencia en donde a Movistar le resulta importante cuestionar a Waze, oye, para mí es una maravilla que ahora me lleven de un lugar a otro un teléfono que me esté hablando y dirigiendo por las calles y me lleve de forma segura a mi destino. Pero ¿qué va a pasar en 20 años? Apple acaba de anunciar que para 2022 sale su primer automóvil autónomo. Y este automóvil autónomo ya no van a necesitar esta parte de Waze, ¿no? Pero en 20 años a lo mejor vamos a tener no coches autónomos, sino drones tripulados que nos puedan llevar con mayor facilidad por diferentes niveles, por diferentes pisos de autopistas, ¿no? Entonces la evolución va a ser enorme. Y estos jugadores tienen que entender que sus soluciones son efímeras. Los negocios antes duraban 30, 40 años. No, ahora duran muy poquito. ¿Sí? Siguiente, por favor. En el sector de la gestión de información, ¿sí?, hay un gran protagonismo. ¿Por qué? Porque el tema de, por ejemplo, una robótica de procesos, ¿sí?, hace que las empresas puedan facturar, en lugar de usar a 40 facturistas que se pasan 8 horas facturando, bueno, pues el robot puede facturar el mismo número de facturas, quizás en la noche, sin consumir los recursos de cómputo de la empresa, sin errores, ¿no? La inteligencia artificial, yo le puedo pedir, y ya existen muestras, prototipos de refrigeradores, que me van a pasar una lista de lo que necesito comprar en el súper, pero no solamente eso, me van a decir muy probablemente, oye, estás excediendo tu nivel calórico porque lo que estás consumiendo tiene mucho azúcar. O necesitas comprar esto porque tu colesterol está alto, ¿no? Y el reloj que está junto va a tener sensores en donde me va a decir, tienes que tomar esta medicina, mano, porque tu colesterol está muy alto, ¿sí? Y probablemente me esté conectado con un centro de diagnóstico hospitalario que me esté monitoreando mis pulso, mi frecuencia cardíaca, mi masa corporal, muchas variables que le van a poder decir a este portador del reloj qué tanta necesidad tiene de acudir a un médico o a un hospital.
Y esto se llama el Internet de la salud. Y ya hay muchos jugadores que están en esa parte. Siguiente, por favor. Moore, en 1993, comienza a visualizar los ecosistemas, ¿sí?, como un espacio de interconexión que hace dependientes o interdependientes a los diferentes agentes económicos, ¿sí? Esto nos lleva a una simbiosis exitosa, ¿sí? Entonces, una de estas partes son las que estamos tratando de proponer en la relación, ¿sí?, de foros internacionales como ABINFO y FIEGI. Siguiente, por favor. Sus características. Debe haber estos jugadores que son proveedores, receptores, consumidor. El proveedor suma a su equipo, le interesa que el receptor crezca, que el receptor esté cada vez más preparado para solucionar problemas, ¿sí? Como en el caso de Telefónica y Waze, van a tener una complicidad estos actores. No se pueden quedar sin contenidos. Y la idea es que la competitividad va a ir desarrollando en estas integraciones horizontales a cada vez más empresas. O sea, el receptor ya no ve al otro receptor como un competidor, lo ve como un complemento, ¿sí? En la parte siguiente, por favor. ¿Qué debe de pasar en instituciones tan comprometidas como ABINFO y FIEGI? Deben portar elementos para la interacción, pero ya no solamente entre proveedores y receptores. Debemos apuntar hacia el consumidor final. Y las plataformas de ABINFO y de FIEGI deben constituirse en un consejero confiable, ¿sí?, para que todos los consumidores encuentren la solución que necesitan. Entonces, hay que desarrollar de manera muy importante, de manera muy rápida, ¿sí?, estas plataformas de encuentro y darle la certeza, darle la certidumbre, darle la confiabilidad para que muchos consumidores, diría yo millones de consumidores, encuentren en esta plataforma las soluciones que requieren. Una plataforma tipo Amazon, ¿sí?, con el mismo ecosistema donde convivan millones de buscadores de soluciones, ¿sí? Y aquí quizás no vamos a vender, pero sí vamos a conectar, que nos quede muy claro ese concepto. Tanto ABINFO como FIEGI, como la IMA, estamos comprometidos a ayudar, estamos comprometidos a que cada uno de sus asociados les vaya mejor. Eso es nuestro principal interés. No somos una empresa de lucro, somos agentes de interconexión, ¿sí? Siguiente, por favor. Es importante que comencemos a generar estructura para poder hacer esta plataforma de interconexión, ¿sí? Son épocas muy difíciles. Vamos a ver cómo sacamos agua de las piedras, ¿sí?, para poder establecer una plataforma robusta y ofrecerla al mercado de tal manera de que sea el espacio de interacción entre consumidores, receptores y proveedores, ¿sí? Con esta siguiente lámina termino mi exposición, en donde insisto que la región iberoamericana tiene un potencial enorme. Señores jugadores, metámonos al partido, metámonos a la cancha y hagamos un magnífico juego, metamos muchos goles. Estamos en el momento. Les agradezco mucho esta atención y estoy en la total disposición de recibir las preguntas que ustedes
crean pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos preguntas. O José Guilherme, ele pergunta como valora a etapa das empresas latino-americanas no uso da tecnologia e na gestão da informação. Gracias por tu pregunta, José Guillermo. En general, la competitividad en la región latinoamericana, no en España y Portugal, pero en la región latinoamericana, por muchos años se ha dado en función de tener una mano de obra muy atractiva en precio para las inversiones extranjeras. Esto lo tenemos que en muy poco tiempo revertir. No podemos jugar con la calidad de vida de nuestros habitantes porque hay la posibilidad de que haya movimientos sociales importantes. Entonces, tenemos que darles valores agregados diferentes y desarrollar a las empresas, ¿no? Para que sean más competitivas. No puedo generalizar. Sé que en diferentes países hay grandes corporaciones capaces de competir, ¿no? Pero si me voy a las micro y pequeñas empresas, ¿no?, que en muchos son el motor de las economías, tienen que evolucionar, ¿sí? Y ese es donde están nuestras grandes oportunidades. Ciro Ulisses Almeida, a pergunta é: como é este mercado em comparação com o mercado europeu? Bueno, el mercado europeo, ¿sí?, ha venido consolidándose por la decisión, ¿sí?, de hacer una unión. Ha habido problemas, y los mencionamos, estas polarizaciones de izquierda y de derecha, ¿no?, que llevaron al Brexit, pero las economías y la economía en general, como el agua, busca caminos por donde fluir. Y si la posición del bloque europeo tiene crecimientos y tiene consolidaciones importantes y los niveles de calidad de vida de sus habitantes son grandes, es precisamente porque se han sabido vincular, cosa que no hemos hecho la tarea en la región iberoamericana. Entonces, esta parte es interesante porque tenemos a dos jugadores europeos, tanto España como Portugal. Portugal, interesantísimo su desarrollo de los últimos años. Entonces, podemos conjuntar, y para ellos les parece una región interesantísima, ¿sí?, el poder conjuntar esta región, vincularla, y en función de las tecnologías de información y de las transformaciones digitales, poder dinamizar las economías, presentando cosas diferentes a propuestas de inversión para la inversión extranjera que nada más es una mano de obra económica. E Ciro também pergunta, existem actualmente más desafíos u oportunidades? Esa es una pregunta muy interesante, Ulises. Lo que veo es que, para bien o para mal, la pandemia nos hizo pausar al mundo. Es una pausa que dinamizó los cambios. Yo no tengo que estar ahora con ustedes en Brasil para poder intercambiar puntos de vista. Ya las personas no tienen, ¿sí?, necesariamente que ir y desplazarse a sus trabajos, ¿sí? Inclusive, las personas pueden trabajar perfectamente bien con otros países. E inclusive, ¿sí?, los estudiantes van a tener muchas mayores posibilidades
de selección a muchos menores precios, ¿sí?, para completar su educación. O sea, el mundo se está dinamizando de una manera muy rápida. Entonces, esta pausa no es otra cosa más que un momento para una explosión muy grande, no para todos los sectores. Desafortunadamente hay sectores que se van a morir. Y lo digo con pesar, porque tanto México como Brasil, por ejemplo, en el entorno automotriz habíamos sido muy potentes. Pero vean ustedes las estadísticas del decrecimiento de la producción automotriz. Ya los jóvenes no están comprando automóviles, porque están viendo que es más cómodo usar un Uber para desplazarse, ¿no? Y de pronto los Ubers van a ser autónomos, y de pronto va a haber drones, ¿no? Drones que sean para 2 personas o para 50, no lo sé. Ulises, respondiendo a tu pregunta, es un mercado de grandes oportunidades, enormes oportunidades. Si hoy no hay un crecimiento visible, seguramente en los próximos años o en los próximos meses, ¿sí?, y para esto hay que prepararse urgentemente, va a haber una explosión en el sector de las tecnologías de la información. José Guilherme pregunta, ¿cree que las empresas latinoamericanas de hoy son más analógicas o digitales? Depende. Como yo había dicho, la evolución que tienen los grandes corporativos, las grandes corporaciones, no es la misma que las pequeñas y medianas empresas. Pero el motor de las economías, definitivamente el motor de los empleos, ¿sí?, están en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la evolución que pueden tener las pequeñas y medianas empresas en España, por ejemplo, sí, desde luego que están mucho más evolucionadas, mucho más transformadas digitalmente que las latinoamericanas, ¿sí? Y ustedes cuestiónenlo. Ustedes, como actores que conocen a sus clientes, no todos son grandes corporaciones, analicen cómo están sus procesos y verán que en mucho hay una gran dependencia, ¿sí?, de procesos ya añejos, ¿no?, que fácilmente pueden hacerlos a este tipo de empresas perder competitividad. Y el que no evolucione definitivamente se va a morir. Por lo que ustedes son actores y son cómplices muy importantes de estas empresas, de estos clientes que ustedes ven cotidianamente y que tienen adicionalmente que evolucionar, pero no solamente, ojo, no solamente ya en el encuadre nacional, y por supuesto menos en el encuadre de una ciudad. Tienen que poder salir a otros países. Sobre todo los jugadores que son los productores, los proveedores, no se pueden quedar en el contexto de un solo país, ¿sí? Somos complementarios. Y si bien, claro, podría haber proveedores de otros países, ¿por qué no? Estamos en un mundo globalizado y que es altamente vulnerable a la oferta y la demanda. Pero lo que tenemos que ver es que los vínculos de confianza no se dan tan fácil con una persona que hable chino o que hable japonés o que hable inglés o ruso. Los vínculos de confianza se dan por características históricas de idiosincrasia, por lo menos en los próximos 30 o 40 años. As pessoas de Redata, Organização da Informação, pergunta: mencionaste oportunidades e crescimento em Portugal e Espanha. ¿Puedes comentar más? Sí.
las economías europeas en general están tratando de ver, ¿sí? Cómo puede darse el crecimiento en función de encontrar otros consumidores en otras regiones. España y Portugal, ¿sí? Sobre todo el caso de Portugal últimamente, tienen niveles de crecimiento más importantes que la región latinoamericana. Si bien es cierto que en los últimos 2 años, ¿sí?, la pandemia ha hecho que la economía haga sus pausas, pero es como una liga que se estira, la tengo estirada, y cuando la suelte va a tener una generación de inversión muy importante. Entonces, yo creo que es muy buen momento para que estos actores comiencen a conversar con el mercado portugués, con el mercado español, ¿sí? En diferentes vías, o sea, habrá proveedores que vengan a ofrecer soluciones a Latinoamérica y habrá, y no lo dudo, que habrá muchos proveedores brasileños que tengan soluciones magníficas que puedan incorporarse a Portugal y España. Porque si bien es cierto que actualmente la economía está detenida, ¿sí?, falta muy poco para que comience a evolucionar y a crecer de manera muy, muy importante. Son grandes oportunidades las que tenemos en esa región, que es parte de la nuestra, Iberoamérica. E o Zé Guilherme ele pergunta para o Santoro como é que ele vê essa integração entre a BINFO e FIEG. Obrigado, Prado. Obrigado, José Guilherme. Perdão, José Luis Tocayo, que voy a hablar en portugués, ¿está bien? Sí, 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 sí. Como diretor da BINFO e diretor da FIEG também, eu tenho acompanhado a tentativa de desenvolvimento dessa relação mais próxima entre as duas associações. E eu vejo uma condição excepcional para talvez 2021, de conseguirmos juntar os nossos esforços e permitir com que as empresas do Brasil tenham condições de explorar o mercado latino-americano através dessa ligação da BINFO com a FIEG. A BINFO e a FIEG juntas vão conseguir fazer essa conexão de todo o mercado latino-americano. Nós temos vários países na América Latina que precisam de soluções que nós, no Brasil, temos disponíveis com empresas de ponta, empresas de alta qualidade. E agora, com essa possibilidade de fazermos tudo através de uma forma virtual, é muito mais fácil. A questão de um mês, eu tive contato com uma empresa espanhola interessada numa relação com o mercado brasileiro. Então, vejam que, aos poucos, esse casamento começa a tomar uma forma muito mais produtiva. E, certamente, o trabalho conjunto do José Luis com o José Guilherme vai ter um sucesso muito grande a partir do ano que vem. Perfeito. Gracias, Tocayo. Muchas gracias, meu amigo José Luis Regueira. Muito obrigado. Bacana aí a apresentação, tua apresentação. Agradecer o Luiz Alfredo Santoro também, que esteve aqui acompanhando com a gente. Meu amigo, grande abraço, grande abraço. Abrazo extensivo a todos mis amigos brasileños. Somos muy solidarios y sabemos que están pasando una situación complicada con la pandemia y en México estamos obligados. Cierro con una sola reflexión. En 1970, y ya te lo conté, Junior, yo estaba en el Estadio Jalisco cuando Pelé de cabeza remató a Gordon Banks, uno de los mejores arqueros que ha existido en la historia del fútbol. Y Gordon Banks sacó extraordinariamente
una pelota que seguramente iba a ser un gol extraordinario. Finalmente Brasil le ganó 1-0 a Inglaterra. Las personas salimos a la calle como si fuéramos brasileños, en batucada, ¿no? Ya México estaba eliminado del Mundial y volcamos el corazón hacia los brasileños. Esa es una mejor muestra de la afinidad que tenemos. Hace muchos años, o sea, no había nacido ni mi querido Luis Alfredo Santoyo, seguramente. Entonces, aprovechemos esa afinidad, señores, aprovechemos esa afinidad. Les mando un abrazo muy, muy cariñoso a todos. Fuerza in backhand. Claro. Gente, finalizamos então com chave de ouro esse Information Show, esse congresso maravilhoso, trouxemos aí diversos palestrantes, diversos assuntos, fechamos aí com essa aula do José Luiz Regueira. Um grande abraço a todos, muito obrigado, esperamos a todos mais uma vez nos próximos eventos do Instituto Information Management, e dizendo assim, fiquem em casa, cuidem-se muito bem, a coisa está diminuindo, os problemas estão diminuindo, mas não vamos baixar a guarda, continuamos aqui, se não pudermos ainda neste ano nos encontrarmos, dar aquele abraço caloroso, que façamos eles online, mas a saúde e a vida vêm em primeiro lugar. Cuidem-se bem, um ótimo final de semana a todos, um excelente início de semana na semana que vem. Muito obrigado a todos que participaram aqui nos comentários, enviando pergunta, contribuindo, elogiando, enfim, dando sugestões. Muitíssimo obrigado a todos. Só tenho que agradecer por estar aqui na presença de todos vocês. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, até o próximo evento que o Instituto Information Management irá promover. Grande abraço, tchau, fiquem com Deus.